Actualizamos las novedades del Foro Económico de Davos después de que Trump confirmara ayer la retirada de aranceles a los países que llevaron soldados a Groenlandia y ha anunciado un marco inicial para poder hacer uso de la isla. Bienvenidos a Euronews Hoy. Trump no ha sumado ninguna potencia occidental a su nueva organización global, la Junta o el Consejo de Paz. Europa está haciendo balance sobre la incómoda tregua que ahora impone Trump tras sus amenazas sobre Groenlandia y por otro lado siguen los ataques en Gaza, donde murieron 11 personas, entre ellas 3 periodistas y 2 niños. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que no impondrá aranceles a 8 países europeos cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de febrero, citando avances en las conversaciones sobre Groenlandia con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Davos. Trump afirmó que ambos líderes han alcanzado un acuerdo marco sobre el futuro del territorio danés y añadió que el posible acuerdo beneficiaría a Estados Unidos y a todos los miembros de la OTAN. Put out pretty soon, and we'll see. It's right now a little bit in progress, but pretty far along. It gets us everything we needed to get. Trump ofreció pocos detalles sobre el contenido del acuerdo y no especificó cómo afectaría a su deseo de hacerse con Groenlandia. Det at præsidentens ambition jo intakt. Det selvfølgelig isoleret positivt, at der bliver sagt, at vi kommer ikke til at bruge militær magt. Det skal man selvfølgelig tage ned. Men det får jo ikke den her sag til at gå væk. Fordi det bliver udtrykt jo meget, meget, meget klart, at det er bedre at eje end at lege, og at Danmark ikke kan passe på Grønland. Så udfordringen er der jo stadigvæk. En tænkning omkring territorial integritet, som ikke matcher med de institutioner, vi har. La campaña de Trump sobre Groenlandia ha abierto la brecha más profunda entre Washington y sus aliados europeos en décadas. Después de que el presidente estadounidense Donald Trump pronunciara su esperado discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Euronews habló con los asistentes sobre sus comentarios acerca de Groenlandia. Esto es lo que algunos de ellos dijeron. We heard firsthand everything that the president believes, and it was useful to be here to understand it completely. So, no threat of force for Greenland. This was a good message. And I think the only way to solve this situation is to talk to each other. There is no other way. I think the transatlantic partnership is important, was historically important, and we should do everything that it remains important. Well, I'm sure there is no other way than talks. That was very clear today. Thank you very much. I think that a lot of it was just, a little bit of a sideshow to make up for the fact that he withdrew his threat to take military action. Only time will tell. Only time will tell. And he was lecturing you instead. El expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó en Europe Today, el programa insignia de Euronews, que la UE no debe someterse al comportamiento neocolonial de Estados Unidos. Sus declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense tomara la palabra en el Foro Económico Mundial de Davos el miércoles. Aunque Trump descartó posteriormente la posibilidad de un ataque militar contra Groenlandia, reafirmó su interés por reforzar su presencia en la región. The European Union cannot be submitted to a kind of neo-colonial behavior, that the European Union has its own honor and is respecting the US, but is not a slave of the United States of America. Juncker instó a la Unión Europea a mostrarse más firme frente a Washington y a dejar claro que está dispuesta a defender sus intereses. El presidente Donald Trump aprovechó su viaje a Davos para asegurar que no tiene pensado recurrir a la fuerza para anexionarse Groenlandia, una afirmación que, si bien ha sido bien recibida, es vista con recelo por parte de sus habitantes. Jeg tror på det. Nu må jeg se, hvad han siger i morgen. Jeg tror ikke på noget, han siger. Det tror jeg ikke, der er så mange, der tror på. Man er bekymret for, når han siger noget, men tror på det, det er en helt anden sag. El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, ha advertido de que la actual situación socava la confianza entre Estados Unidos y Dinamarca. Man er selvfølgelig bekymret for, hvad der kommer til at ske, fordi man ved ikke, hvad der sker, fordi han ændrer mening hele tiden. Han siger noget nyt hele tiden. Så, men jeg tror ikke på, at det kommer til militær, fordi der tror jeg også på, at han bliver stoppet indefra i USA.
Trump aseguró este martes que había alcanzado el marco de un futuro acuerdo con la OTAN, lo que le ha llevado a suspender su amenaza de imponer nuevos aranceles a 8 países europeos. Pocas horas después de su intervención en Davos y en un nuevo giro discursivo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que abandonaba sus planes de imponer aranceles a los 8 países europeos que realizaron maniobras militares en torno a la isla de Groenlandia y que no pretende, ha dicho, conquistarla por la fuerza. Pese al cambio de rumbo, para el vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, los hechos marcan un punto de inflexión geopolítico. On est rentré dans un nouveau monde et je pense que ce sont des vrais partenaires puisque ça reste des partenaires économiques, des partenaires géopolitiques, mais ce sont des partenaires concurrents aujourd'hui. Concurrents sur des marchés, puisque le président Trump le vit comme ça, et donc nous devons le prendre en considération, et concurrents aussi sur la scène géopolitique. Et donc il faut prendre cette dynamique et ce contexte comme il est. Trump no ha especificado qué tipo de acuerdo ha alcanzado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aunque las últimas informaciones publicadas apuntan a un pacto para explotar los recursos mineros groenlandeses por parte de Estados Unidos, en un pacto similar al alcanzado con Ucrania hace meses. Según el vicepresidente de la Comisión, los europeos han sido capaces de mantenerse unidos. Je pense que de s'attaquer à l'intégrité territoriale d'un territoire européen et de s'attaquer à un principe qui est majeur pour nous, qui est l'autodétermination des peuples, fait que les Européens n'ont pas d'autre choix que d'être unis. Queda por ver si la Comisión Europea, Dinamarca y Groenlandia validarán el acuerdo presuntamente pactado con Rutte. Nuestra compañía María Muñoz ha estado en la inauguración de Fitur con la visita de los reyes Felipe VI y Leticia, una feria de turismo que este año tiene como país invitado a México. Los reyes de España han inaugurado Fitur 2026 aquí en Madrid, dando el pistoletazo de salida a una de las mayores ferias de turismo del mundo. Don Felipe y doña Leticia han recorrido varios pabellones que muestran la importancia del turismo como motor económico clave para España, un sector que representa más del 12% del PIB. Felipe VI y Leticia han cerrado su visita a Fitur pasando por el pabellón de Andalucía, donde han firmado en el libro de condolencias para recordar a las víctimas del fatídico accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz, en el que fallecieron más de 40 personas. Con la presencia de más de 160 países con México como país invitado, Fitur vuelve a convertir a Madrid en el epicentro global del turismo durante esta semana. María Muñoz Morillo en Madrid para Euronews. La administración Trump está redirigiendo su campaña de deportaciones masivas hacia el estado nororiental de Maine y los habitantes de su capital, Portland, ya han comenzado a organizarse en redes vecinales para alertar sobre la presencia de agentes del ICE en sus barrios. Varios voluntarios se organizan para entregar comida, objetos de primera necesidad o hacer la colada a aquellas familias que tienen miedo de salir a la calle por si les detienen, agreden o deportan. My biggest fear is that innocent people will suffer and I think it's part of a broader problem of our democracy eroding in our country. Maine es un estado con una notable presencia de refugiados africanos en sus ciudades más grandes, Portland y Lewiston. La inmigración somalí se aceleró a principios de los 2000, lo que convirtió a este estado a pocos kilómetros de Montreal y Quebec, al otro lado de la frontera americano-canadiense, en una de las zonas con una mayor población somalí del país, junto a Minnesota, que en estos momentos recibe la mayor presión por parte del ICE. People are afraid, they are scared, people's anxiety have gone up because they don't know what to expect. Imagine you are a parent and you step out to put your kid in a school bus. By the time you turn around, you are surrounded by ICE agents and they are ready to take you with them. Who is going to take your child when they come back from school? Mientras tanto, un tribunal federal de apelaciones suspendió el miércoles una decisión que prohibía a los agentes federales utilizar gas lacrimógeno o spray pimienta contra manifestantes pacíficos en Minnesota. La operación Metro Surge, que ha provocado la muerte de una ciudadana y cientos de detenciones por 2 ciudades de este estado, Minneapolis y St. Paul, lleva semanas en marcha. El ejército ha ordenado a varias docenas de soldados en activo adicionales que se preparen para un posible despliegue en Minneapolis si fuera necesario, según informó el miércoles un funcionario de defensa, pese a las protestas por la campaña de represión migratoria del gobierno de Trump.
En vísperas de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reúna con su homólogo estadounidense Donald Trump en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos, Rusia continuó con sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana. El miércoles, unos 4.000 edificios de Kiev se encontraban sin calefacción y casi el 60% de la capital ucraniana se quedó sin electricidad. El director ejecutivo del mayor proveedor de energía de Ucrania, Maxim Timchenko, se encuentra en Davos y ha hablado con Euronews de la importancia de un alto el fuego energético. We passed 3 winters and we will pass 4th winter during the war. But the question is at what price, at what level of sufferings of our people. So, situation is extremely difficult. We need support, we need help, and that's the reason why we have a lot of meetings here with energy companies and with other stakeholders who can support us in this emergency situation. And now we are in survival mode. Actually we live in every day, every week to go through this winter season. Timchenko también instó a otros países a que vean a Ucrania como un ejemplo de lo importante que es proteger la infraestructura energética. Los bombardeos rusos han afectado a centrales y subestaciones eléctricas y la adquisición de nuevos equipos puede llevar meses. This level of destruction has never been seen for the energy system as we have in Ukraine, not in the modern history. That's why it's difficult to understand, not even general public, but even for energy specialists, for CEOs. Today in the morning I have meeting with CEOs of the global largest energy companies, and I was telling, this is the situation in Ukraine, and you need to start thinking now how you can protect your critical infrastructure, how you can protect your power stations, because situation is such vulnerable in the world. Con temperaturas que bajan hasta los 20 grados bajo cero en Kiev, Ucrania está viviendo uno de los inviernos más fríos en años, lo que agrava las penurias de los ucranianos tras casi 4 años de conflicto. Donald Trump inaugura la Junta de Paz que él mismo preside y con la que amenaza a la ONU. Trump presentó el jueves en Davos un club con el que el republicano aspira a ir más allá del propósito inicial de afianzar la tregua en Gaza. El Consejo de Paz busca mediar en conflictos internacionales. Junto a una serie de líderes mundiales, Trump firmó el acuerdo que parte de su plan de paz de 20 puntos para Gaza y que supervisaría el alto el fuego que negoció en octubre. Francia y Reino Unido rechazan la iniciativa por temor a que desafíe la autoridad y la jurisdicción de la ONU. The US President Donald Trump signed the charter to formally launch his Board of Peace initiative in Davos on Thursday at this stage, which you can see here right behind me, with some people still being there. Now, the project originated in his 20-point Gaza ceasefire plan, but ever since it grew bigger. Approximately 35 nations had committed to joining, while 60 received invitations. Now, the president also suggested that the Board of Peace could eventually assume the UN functions. Now, the UN Secretary General, Antonio Guterres, cancelled his trip to Davos a few days ago. Sasha Vakulina, Euronews, Davos. Al menos 11 personas, entre ellas 3 periodistas y 2 niños, han muerto tras varios bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza efectuados el miércoles, según los hospitales del enclave. Uno de los ataques tenía como objetivo un vehículo perteneciente al Comité Egipcio de Ayuda a Gaza, en el que murieron 3 periodistas que documentaban el trabajo del comité, según informó su portavoz. Un periodista de la agencia francesa de prensa se encuentra entre las víctimas, según informa AFP en un comunicado. لا ولا بيشكلوا اي خطر. المنطقه دي المفروض ان هي تبع الوقت يعني منطقه خضراء يعني ما فيهاش ضرب ولا فيها اي حاجه يعني هم كانوا هناك بيشوفوا شغلهم عادي زي اي حد. El ejército israelí ha justificado el ataque por haber detectado unos presuntos sospechosos que manejaban un dron que suponía, dicen, una amenaza para sus tropas. En ataques separados, un niño de 13 años, su padre y un hombre de 22 fueron alcanzados por drones israelíes en el campo de refugiados de Bureij, según funcionarios del hospital del Deir al-Balá. Un segundo menor de 13 años fue abatido por las tropas en la localidad oriental de Bani Shueila, según informa el hospital Nasser tras recibir el cadáver. El miércoles supuso uno de los días más mortíferos desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre, que lleva siendo incumplido repetidamente desde entonces. Mientras el régimen de los ayatolás reprime con mano de hierro las protestas generalizadas en Irán,
conversamos con el sobrino de Ali Khamenei, un opositor exiliado en Francia desde 1986. Mahmoud Moradkhani, que huyó de Irán a los 22 años, es médico otorrino en el norte de Francia. Cree que su tío resistirá hasta la última gota de sangre y espera que algún día sea arrestado y llevado ante la justicia. Je ne pense pas qu'il soit sur le point de départ. Je ne pense pas qu'il abandonne. Ali Khamenei fait partie des dictateurs comme Ceausescu et ils resteront jusqu'à dernière minute. Ils croiront à leur vérité, à leurs paroles et ne peuvent pas accepter autre chose et ils vont résister jusqu'à dernière goutte de sang. Según la ONG Activistas por los Derechos Humanos en Irán, ya han muerto más de 4.000 manifestantes en las protestas. Le nombre de victimes est beaucoup plus important. Et probablement le régime a vraiment ressenti un danger cette fois-ci et a voulu se montrer beaucoup plus violente pour calmer la population. Mais le peuple iranien, en général les Iraniens, dans leur majorité, n'ont jamais accepté ce régime et n'accepteront pas. Et je pense que les mouvements ne vont pas s'arrêter juste par la répression. Mahmoud Moradkhani cree que el régimen se derrumbará por sí solo cuando muera el líder supremo debido a las rivalidades internas. Moradkhani prefiere este escenario a una intervención exterior que, según él, podría conducir a la anarquía y al terrorismo. En contacto regular con su país de origen, informa de que algunos manifestantes se sienten traicionados por el presidente Donald Trump, que inicialmente anunció su apoyo. Les manifestants, les Iraniens, ont cru que Trump ferait quelque chose, les aiderait militairement. Après l'histoire de Venezuela, il y a eu un espoir. Mais personnellement, j'ai jamais eu l'espoir en Trump et je suis pas en accord avec sa façon de faire et sa politique. Algunos analistas sostienen que el ayatolá Ali Khamenei busca designar a su hijo Mojtaba como sucesor, aunque la continuidad del régimen aún no está asegurada. En Japón, el asesino del ex primer ministro japonés Shinzo Abe ha sido condenado a cadena perpetua. Tetsuya Yamagami mató a tiros con un arma de fuego de fabricación casera al ex primer ministro Abe mientras daba un mitin en la ciudad de Nara en julio de 2022. El sentenciado de 45 años alegó en el juicio que actuó movido por el supuesto apoyo del político a la Iglesia de la Unificación, también conocida como la secta Moon, que habría arruinado a su familia. La Fiscalía pidió cadena perpetua, mientras que los abogados defensores pidieron una pena de no más de 20 años. El atentado conmocionó al país y provocó una profunda reevaluación de la seguridad y los vínculos políticos. La secta Moon es una organización religiosa de origen coreano con influencia política global que fue vetada el año pasado en Japón. Euronews ha entrevistado a la comisaria de ampliación de la Unión Europea en el Foro Económico Mundial de Davos, donde la solicitud de adhesión de Ucrania al bloque comunitario ocupa un lugar destacado en la agenda. La comisaria mantendrá varias reuniones sobre la reconstrucción de Ucrania, incluyendo al fondo de inversión estadounidense BlackRock, con el fin de debatir cómo se desarrollará el proceso de una hipotética posguerra en el país del este de Europa. We can only be successful if we will bring private capital, but we will not be able to bring private capital in if we will not make the conditions, the business conditions, so that the investors will feel safe. And BlackRock is a big name. BlackRock can change things. Indeed, and you know, the European Union is not enough. State money or EU money is not enough. We desperately need also private engagement. And out of the talks I have had until now in Davos, I can see the interest is very big, but of course everybody would like to end the war as soon as possible. La política eslovena también ha respondido sobre las especulaciones de que se le está ofreciendo a Ucrania un proceso acelerado para entrar en el bloque, con algunas informaciones que apuntan a que esto podría ocurrir ya en 2030. We know that we have a big challenge, and it is great what you ask, a big challenge how to gap the time we have and the challenges is, or I wouldn't say quick membership, but you know, we are still using the methodology which was used basically when your country, Spain, 40 years back became a member of the European Union. So how can we change not
perhaps also the methodology, we will have to speak about this, but how can we bring the countries who are indispensable for the European security and also prosperity in the European Union, in the sense that it will make us stronger, EU, and not weaker. La comisaria de Ampliación también confía en que la Unión adapte sus procesos para facilitar adhesiones más rápidas en consonancia con el clima geopolítico en rápida evolución. Resumiendo su argumento, Cos concluye que una Unión Europea con protocolos de ampliación más sólidos es una comunidad independiente y mejor preparada para afrontar los retos presentes y futuros. Commissioner Marta Koos. En una entrevista con Euronews, una de las abogadas que representan a las dos presuntas víctimas de Julio Iglesias asegura que los actos denunciados no son hechos aislados y que todo apunta a la existencia de un claro patrón. Rebeca y Laura quieren que esta situación no vuelva a ocurrir, están buscando garantías de no repetición y, por supuesto, reparación para ellas. Creemos que un mensaje clave que queremos dar es que la sociedad necesita escuchar y apoyar a las sobrevivientes de violencia sexual. Yo creo que si un mensaje clave queremos dar es ese. La denuncia incluye presuntas condiciones laborales abusivas, acoso, agresiones sexuales y posibles delitos de trata de seres humanos. Hemos reunido una serie bastante extensa de indicios de distinta índole, como tú comentabas, y una vez reunida lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía. Hemos sido contactadas por extrabajadores de Julio Iglesias que alegan haber trabajado con él, aunque ahora mismo no podemos revelar exactamente cuál es el contenido de esas conversaciones, básicamente por seguridad de esas personas, porque han depositado en nosotras su confianza, pero cómo está yendo todo, no es descartable recibir contactos de otros posibles testimonios o personas que hayan padecido lamentablemente situaciones similares. Nada descartable. Las dos presuntas víctimas han preferido mantener el anonimato por temor a posibles represalias. Por su parte, Julio Iglesias niega las acusaciones. Bueno, sí que es cierto que el denunciado tiene tiene una posición de influencia y de poder, y con una considerable capacidad para emprender represalias e intimidarlas. Entonces, cuando primero entramos en contacto con Rebeca y Laura, sí que nos manifiestan su temor por su integridad, por su privacidad, por su vida privada, por su seguridad y estabilidad emocional si se revela su identidad. Esto no está reñido con el hecho de que quieran alzar su voz para buscar justicia y buscar reparación por el daño que han sufrido. Entonces, por eso se ha solicitado el anonimato, para que no se divulgue su información personal y, bueno, como estamos diciendo antes, no es descartable tipos de acciones que busquen en el futuro intimidarlas o represaliarlas de algún modo. ¿Quiénes son los más afectados por la crisis inmobiliaria europea? Desde 2010, los precios medios de venta de viviendas en la Unión Europea han aumentado en un 55,4% y los alquileres en un 26,7%, superando el crecimiento de los ingresos de muchos grupos. A finales de 2025, la Comisión Europea estimó que la sobrevaloración media de los precios de la vivienda en Portugal rondaba el 25% por encima del valor razonable, superando a otros mercados inmobiliarios del bloque. Esto está afectando especialmente a los jóvenes, en concreto a los que tienen entre 18 y 29 años, ya que son más propensos a atrasarse en el pago de la vivienda y los servicios públicos. Los jóvenes emancipados de sus padres gastan una parte notablemente mayor de sus ingresos en vivienda y son más propensos a atrasarse en este pago y en los servicios públicos en comparación con otros grupos de edad. En Bulgaria, Irlanda, Polonia, Portugal y España, y en algunas partes de Austria e Italia, el grado de inaccesibilidad del mercado del alquiler es tal que, en muchas zonas, se necesitaría más del 80% del salario medio para alquilar un apartamento estándar de 2 habitaciones. En la Unión Europea en 2024 se invirtió el 5,3% del PIB en vivienda. Chipre fue el país de la Unión que más invirtió, mientras que Polonia fue el que menos, con un 2,2%. Las preferencias de vivienda no satisfechas se asocian con una serie de consecuencias negativas, como la incapacidad de lograr una vida independiente o la decisión de tener o no tener hijos. Are Romanians really protesting against an anti-free speech law? Thousands joined a protest in Romania last week, organized by far-right MEP Claudiu Terziu.
Online, the protest was presented as a stand against a law allegedly designed to abolish free speech, with claims that the government could jail citizens for spreading hate online. But the reality is more complex. Protesters were calling for the repeal of what they're calling the Wexler Law, which is actually aimed at combating extremism. The law, proposed by MP Silvio Wexler, bans the glorification of fascist figures and introduces prison terms for promoting anti-Semitism, racism, or xenophobia online. Terziu fears that the law will erase heroes and geniuses from Romania's national memory. By that, he's referring to iconic national figures such as the poet Mihai Eminescu. But some of Eminescu's writing include anti-Semitic and xenophobic passages. So is this law really a threat to the national memory of Romania? So there is nothing in the law that bans such discussions or the artistic use, the educational use, the use for this kind of public debates. You can still publish them or you can still talk about them, again, in a contextualized manner. Of course, we can also look at the opera from a historical context point of view, from the point of view of the times that they were being written. The law also bans awarding public honors to war criminals or leaders of fascist organizations. Nevertheless, before its adoption last December, President Nicu Jordan called for the law to be re-examined, citing vague wording and potential for abuse. His objections were rejected by Parliament and the Constitutional Court, sparking a national debate about freedom of speech. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web, donde podrán leer contenido específico, como por ejemplo la actualización sobre el caso de Julio Iglesias. También hemos publicado cómo ha habido otro accidente ferroviario en España, en la región de Murcia, en esta ocasión sin víctimas mortales, o bien la semana de frío que nos espera con la borrasca Ingrid. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para no perderse ningún Euronews hoy. Y para terminar, les dejamos con el no comment del día. Euronews, el tiempo.